Buenas tardes para todos, o buenas noches. Ya estamos un poco tarde, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor porque nos permite en este momento poder compartir un poquito de la palabra del Señor. Una palabra muy conocida, ya la he predicado creo que hace un tiempo atrás, pero dice la palabra del Señor, y Pablo decía que para él no era, decía, gravoso volver, decía, a repetir lo mismo otra vez, puesto que siempre que predicamos quizás la misma palabra, pero siempre habrán, yo digo, palabras distintas que van a surgir en el momento. Entonces no es, aunque es el mismo capítulo, sin embargo siempre hay palabras distintas. Y en esta noche también bienvenidos a cada uno que nos pueda oír en este momento o cualquier otro momento. Quien les saluda es Janet Rubio y quiero ir al libro de Jeremías. Quiero ponerle por título a esta palabra, Jeremías y una palabra en espera. Jeremías y una palabra en espera. Dice Jeremías capítulo 20 y en su versículo 7. Jeremías capítulo 20 y en su versículo 7 dice la palabra del Señor, como conocemos, dice el lamento de Jeremías. Y sabemos de sobra lo que significa el lamento de Jeremías. Pero quiero dejarle esta palabra porque para mí es una palabra que toca mi corazón realmente poder decírsela, y por eso se la quiero decir. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voz y grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. O sea, vemos en esta palabra, bendito el nombre del Señor, le damos gracias al Señor, por esta palabra que nos permite poder predicar, y esperamos que sea de bendición para cada uno. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Cuando Jeremías está diciendo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste, dice, que yo, y me venciste. Entonces está diciendo que Jehová fue, dice, más fuerte que el mismo profeta y lo sedujo. Vemos que Dios no solamente tiene una característica, porque en Jeremías vemos que dice que lo seduce, pero no siempre Dios seduce al ser humano. Lo podemos ver de que tal vez Jeremías, esa es la forma como él podría llevar el mensaje, sentirse de que era seducido por el Señor. Y como Dios conocía a Jeremías, él viene y lo seduce para que cumpla con su mensaje. Pero no siempre es así. Vemos que Dios trató bien fuertemente con algunos reyes, con algunos profetas, con apóstoles y con muchas personas. Dios trató muy severamente muchas veces. Y vemos que con Jeremías en este momento, como Dios conocía la debilidad que él tenía y sabía lo que él vivía, Jeremías estaba en un momento donde él era solo, ni siquiera eran dos, estaba solo.
porque cuando tiene uno más, por lo menos dice, tengo como Eliseo, ¿verdad? Cuando vio todos los enemigos que estaban para capturarlo, pero como Eliseo dice que él era un profeta de Dios, entonces, y ellos creían que por ser muchos lo iban a atemorizar a él, ¿verdad? Entonces, porque realmente crea que no se siente bien uno, ¿verdad? Estar en un lugar donde se oye solo chiclerillo por todos lados, chiclerillo por acá, y uno de esos lo aburre a uno, y no que lo aburre, sino que pone en peligro lo que tiene que ver lo espiritual también de cada uno. Por eso es que uno no puede estar, y yo admiro a un hermano que él hasta para ir a visitar a otros hermanos oran, y si ve que no está muy bueno el panorama, no va. ¿Por qué no va? Porque en vez de Dios no se lo va a permitir. Entonces, porque está en peligro, tiene que cuidarse a sí mismo. Y si muchos dicen, no, yo no necesito, me voy donde sea. Bueno, yo creo que hay momentos que uno no puede estar en todas partes. Dice, me sedujiste, y esto era lo que pasaba con Jeremías. Dice que habían muchas voces, habían muchas personas que estaban, dice, cuestionándolo, que estaban, estaban hablando de él. ¿Y qué era lo que ellos estaban diciendo? El sufrimiento de Jeremías, las lágrimas de Jeremías, lo que él sentía, el dolor que había dentro de él, era porque el cuestionamiento era por la palabra que él tenía. Parece que el diablo se estaba robando la palabra de Jeremías. Parece que todos ellos había conspiración entre ellos para poder robarse la palabra según que era de Jehová, y Jeremías dejarlo como un mentiroso y ellos quedarse, ¿verdad? Porque el enemigo es experto también en poder robarse la palabra de Dios. Entonces, y eso lo vemos cuando dice que vienen, ¿verdad? Pues y se la comen. Cuando vemos las semillas sembradas también, que habla del sembrador. Entonces, vemos de que dice la palabra del Señor de que tenía enemigos. Querían ver su caída, por supuesto que ellos querían ver la caída de Jeremías, dejarlo avergonzado. Entonces, dejarlo de que él no hablaba de parte de Dios. Sin embargo, Jeremías, aunque estaba solo y aunque parecía de locura quizás el mensaje que daba, porque estos profetas predicaban mensajes, daban profecías que son inexplicables muchas veces. Por ejemplo, cuando le decía a Ezequiel también que hacía, sacaba sus cosas y se iba. Entonces, que saliera, y le decía que cuántas cosas tenía que hacer para darle cumplimiento a esa profecía. Entonces le decía, la gente comenzaba a preguntarle, ¿no nos vas a decir qué es lo que tú haces con esto? Dice la palabra del Señor que me sedujiste, dice Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. O sea, Jeremías le dice al Señor, tú me venciste. ¿Por qué? Le dice, porque me sedujiste. Entonces Dios conoce a cada individuo, a cada persona, y sabe cómo entrarle, sabe cómo hacer lo que cumpla con el llamado. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia, yo no voy a servir a Dios porque dice, es que no puedo por lo que pasa, por lo que he visto. Pero qué bueno sería tener salvación sin ningún sacrificio, sin hacer absolutamente nada. Solo estar sentado en la casa, ¿verdad? Durmiendo como nos gusta dormir. Entonces estar en la casa solamente y pues no hacer más nada que eso. No hay que orar, no hay que hacer nada porque ni leer la palabra de Dios, nada, porque no nos gusta, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, porque es aburrido para muchos. Entonces, pero eso sería genial, sería fabuloso, sería bueno, pero no es así que se va a ganar la salvación, sino es de una entrega en cuanto depende de nosotros que podamos tener. Cada quien sabe cómo tiene su comunión con Dios. Y dice Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dice él, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Mire, él oía las burlas, se reían, ¿verdad? Se burlaban de él. ¿Por qué? Porque aunque él era profeta, pero ellos sentían que ellos eran mejor que él. O sea, ellos se sentían que Jeremías
no era la persona, porque Jeremías estaba solo. Entonces, como ellos eran muchos, posiblemente muchos de ellos tenían familia, tenían a lo mejor muchos bienes, posiblemente se sentían más preparados. ¿Y quién le va a hacer caso a ese? Decían tal vez, ¿verdad? O sea, si ese no tiene, o sea, ¿de dónde? O sea, ¿quién le puede hacer caso? Pero realmente Jeremías era quien tenía la palabra de Dios. Él era el hombre que Dios había llamado desde antes de nacer, cuando le dice que desde antes de nacer te vi, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, le dice el Señor. Entonces, antes que él naciera, Dios lo había preparado a Jeremías. Antes que viniera a este mundo, él ya había dicho quién iba a ser. Y lo iba a dar, ¿para qué? Para arrancar, para derribar, para destruir, para edificar, para plantar la palabra de Dios. Mire que no era que llevaba un montón quizás de palos, un montón tal vez, ¿verdad?, de cosas para sembrar en otra parte. Lo que él sembraba era la palabra de Dios. ¿Acaso la palabra de Dios no es suficiente para cada uno de nosotros? Ella es capaz de edificar. La Biblia dice que desde el principio dice que fue la palabra de Dios, que por ella dice que se hicieron las cosas. Dios decía la palabra y las cosas se hacían, porque era la palabra la que tiene poder. Entonces dice que él era seducido por el Señor, porque cuántas veces dice él, dice doy voces, o sea, dice que él daba voces, o sea, gritaba. Dice que había, dice, violencia, había, dice, destrucción en esos lugares, porque cuando él hablaba pasaban cosas malas, pasaban juicios de Dios. Cuando él hablaba, la gente posiblemente tenía miedo oír lo que hablara, posiblemente tenían miedo oír que predicara, porque decían ya viene este de vuelta, que no nos dice nada bueno, siempre está enojado, quizás decían, o siempre está llorando. O sea, Jeremías decía, siempre tiene una palabra que no nos gusta a nuestros oídos, nos cae mal cuando lo oímos, nos repugna cuando oímos su mensaje. Entonces, ¿por qué? Porque Jeremías tenía una palabra que Dios le había dado a él. Tenía una palabra que Dios le había dado aún antes de nacer. Dios lo había escogido. No es que porque tenga un mensaje de Dios, un mensaje bonito, que porque tengo un llamado de Dios va a ser el más preferido, el más querido, el más bonito, ¿verdad? El más intocable, quizás va a convertirse en eso. Pero por algunos tal vez, pero por la gran mayoría no va a ser así. ¿Usted cree que usted es el único que tal vez tiene lucha en el ministerio? Si yo llevo años y solo Dios sabe todo lo que he vivido, lo que he pasado. Cuando Dios levantó a mi hija, que comenzó a surgir tal vez un poco más, lo que pasamos no fue algo sencillo. Lo que pasamos fue pruebas. Entonces tuve que sentir realmente casi hasta la muerte, si realmente lo que pasó no fueron cosas que nos han dejado, vamos a decir, marcados, todo eso. Pero sabes que cada vez que Dios te va a llamar, no es que se lo va a dar gracias a Dios, si no tiene que pasar por muchas cosas, ¿verdad? Que está todo bien. Entonces, pues como que no ha sido mucho el precio, pero si tiene huellas, si tiene marcas, si tiene, verdad, evidencias de cosas que ha pasado uno, quiere decir que entonces ha pagado un precio bastante grande. Entonces, pero dice que a Jeremías lo apedreaban, agarraban piedras y se las tiraban también. O sea, no era que cuando, verdad, lo veían, lo saludaban y le daban la mano, tal vez le decían, tal vez le ponían la mano, verdad, en el hombro, o tal vez lo abrazaban y tal vez le mandaban quizás, verdad, regalos, nada de eso, sino que era alguien que le caía mal. O sea, no era admirado por la gente. Cualquiera puede decir, ¿quién no va a admirar a Jeremías? ¿Quién no va a admirar a Ezequiel, a Isaías, a esos profetas, a cada uno de ellos que están en la Biblia? ¿Quién no va a admirar a esos hombres? Pero realmente dice la palabra del Señor que no es como nosotros pensamos. Por eso es que la Biblia fue escrita con sangre, porque la Biblia es la mina del predicador. Sabe que la Biblia es la mina, y para que sea una mina del predicador, entonces estos hombres tuvieron que sufrir, esas mujeres tuvieron que sufrir, tuvieron que padecer, pagar muriendo, pagaron con cárcel, pagaron ellos con tanto que ellos sufrieron. Entonces
realmente por eso nosotros debemos de prestar atención a lo que dice la Biblia, no solo eso, sino cuando vemos algún libro que puede ayudarnos también, porque puede haber un pensamiento, ilustración o argumento, o sea, puede haber una cosa que nos puede ayudar a nosotros, que nos puede impresionar. Entonces es bueno que nosotros podamos también prestar atención y poder compartirlo, aprender de él también. Entonces, anotarlo en un cuaderno, estar al tanto de las necesidades de aquel que tiene, ¿verdad?, una iglesia, una congregación. O sea, eso es importante porque le sirve a la gente. Nosotros no somos pastores, ¿verdad?, pero el que tiene un pastorado, por eso que se preocupa para ver qué es lo que le pasa a cada uno. Él lo conoce a todo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos nomás predicadores prácticamente. Y dice él, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción. Porque la palabra de Jehová, dice, me ha sido, ¿para qué? Para afrenta, dice, y escarnio. ¿Y qué es una afrenta? Cuando habla la palabra del Señor que nosotros llevamos una afrenta, está diciendo que esa afrenta es dolor que está llevando. Una afrenta es un sufrimiento. Una afrenta es que va cargando con eso. Tal vez en una área donde usted va sufriendo, donde yo voy sufriendo, ese es llevar la cruz, eso es llevar una afrenta en nosotros. Entonces, afrenta es sufrimiento, es dolor. Y dice que cuando él hablaba, cuando él daba voces, cuando él gritaba, cuando él decía la palabra de Dios, eso era lo que se venía para este hombre. Dice, Jehová me ha sido para afrenta y escarnio, o sea, lo escarnecían. Lo escarnecían, dice, con sus palabras, ¿verdad? Entonces lo escarnecían, dice, cuando él hablaba, entonces decía, posiblemente decía Jeremías, no dice, ¿verdad?, pero en Isaías sí dice, y habla de los perros, ¿verdad? Entonces está diciendo, pero muchas veces son diferentes reacciones de cada cristiano. La reacción de algunos es de hablar, la reacción de otros es de callar y quedar callados sin decir nada, la reacción de otros es de llorar, la reacción de otros es de gritar, la reacción de otros son distintas de cada persona que tiene. Entonces no todas las reacciones son iguales de cada persona. Cada uno reacciona en una forma distinta. Cada hijo es distinto, cada niño es diferente, cada joven es diferente, cada anciano, ninguno es igual. Solamente que cuando nace sí todos lloramos, porque todo eso venimos ya, que si no llora, pues tiene que llorar. Es lo primero que hace cuando nace, es llorar. Es que vino ¿verdad?, de otro lado, de otra parte, y vino a este mundo y entonces está llorando. ¿Por qué vino a este mundo y nació? Dice, y él decía, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Eso dijo Jeremías. No me voy a acordar, dijo, más de él. Como quien dice, lo voy a echar al olvido, dijo él. No me voy a acordar más de él, ni hablaré, dijo, más en su nombre. O sea, Jeremías, como digo, no quiero saber más de él. No quiero oír, como cuando usted dice, no quiero oír una palabra de él, de ella. No quiero ver una llamada de él, de ella. No quiero ver un mensaje. Pero ¿por qué no lo quiere ver? ¿Por qué? Porque muchas veces Jeremías se sentía... Imagine que si Jeremías se sentía con Dios, que no quería saber nada de él, ¿qué usted se piensa, qué se imagina que él sentía de la gente que le hacía el daño a él? ¿Usted cree que quería saber de él? ¿Usted cree que le hubiera contestado un mensaje en ese momento? ¿Cree que le hubiera respondido la llamada y le hubiera dicho, aló, ¿cómo estás? Entonces, ¿cree que hubiera leído los mensajes y le hubiera mandado un mensaje bonito, quizás de animación en ese momento, y le hubiera dicho, qué bueno que me estás mensajeando, que me estás... No, si sabía Jeremías de que por medio de él Dios le había hecho un mensaje, un llamado a ellos, lo había señalado con el dedo índice. Entonces también cuando... los había llamado, entonces, pero ellos le prestaron más atención a otras cosas tal vez, y no a lo que es primordial, a lo que es inicial, cuando habían sido llamados a través de su dedo índice. Y esto es cierto lo que estoy diciendo, como dice, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, estas palabras dice, son fieles y verdaderas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso es que dice que
posiblemente él sabía que no habían obedecido, que no les interesaba tanto, les interesaría tal vez la fama que podían obtener por Jeremías, tal vez les interesaría tal vez ser reconocidos por el mundo. Entonces, pero no porque Jeremías les importaba a ellos, y Jeremías no estaba para caerle bien también a ellos. Jeremías estaba para cumplir la palabra del Señor, porque Jeremías no era un hombre que se vendía o que vendía el mensaje. Jeremías no era un hombre que iba por ahí, ¿verdad? Quizás jugando, coqueteando con la palabra de Dios. Jeremías ni siquiera le importaba nada de eso. Jeremías solamente tenía una palabra. Dice que lo que hacía era que lloraba, porque él sabía que cuando se cumpliera esa palabra, entonces la gente iba a sufrir. Dice que el pueblo, ¿verdad?, israelí iba a sufrir, dice, cuando eso pasara. Y cree de que él había sido solo para Israel llamado. No, porque si no, no dijera que fue llamado para todas partes. O sea, porque dice que a donde quiera que Dios le dijera que él fuera, él tenía que ir. Quiere decir que no tenía un mensaje, una palabra solamente para un cierto lugar y para otro no, sino para donde Dios le dijera. Así dice él, ante Jehová, dice, le dijera, él iría. Y dice, pero muchos, ¿verdad?, si le pagan, entonces va. Si tiene un buen hotel, va, porque no puede dormir en el suelo, no puede dormir en donde le toque dormir, porque no están acostumbrados. Entonces se sienten que no pueden tocar el suelo, no pueden tocar la tierra, no pueden tocar nada, porque ya se sienten que son muy especiales. Entonces Jeremías no era ese tipo de persona. Él no predicaba por ganancias deshonestas, él no predicaba por lo que le pudieran dar, sino él predicaba porque tenía un compromiso con Dios. Entonces dice, eso lo vemos también, donde vemos de que dice la palabra del Señor con el apóstol Pedro. Dice que Simón, dice el mago, quiso, dice, comprar, dice, lo que había en Pedro. Entonces recordemos, Pedro era un hombre que tenía presencia de Dios, tenía poder de Dios. La palabra del Señor dice que cuando Pedro caminaba, dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces, ¿por qué dice no era Pedro, tampoco era la sombra? Es porque Pedro tenía, dice, el poder, dice, o el espíritu del Nazareno. Entonces era el espíritu de Jesús, o sea, era Jesús mismo quien estaba con él. Bendito el nombre del Señor. Y por eso vemos de que dice que llegó un momento que quería comprar lo que tenía. Y Pedro le dice, tu dinero, le dice, perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, le dice, o sea, se va a comprar con dinero. Has pensado, le dice, de que esto solamente hay que pagar, porque no es un pago que le puedan dar como en un trabajo, ¿verdad? Que le vayan a dar un cheque y ya estuvo, que le den un billete por ahí y se lo pasen. No es de esa forma, o que se lo depositen en el banco. Ella tiene su pago, sino es una búsqueda constante, es de tribulaciones, de pruebas. Y este hombre se había equivocado. Él quería ver tal vez lo que hacía Pedro, cómo Dios lo usaba, pero no sabía lo que ellos habían vivido, lo que ellos habían pasado, lo que significaba seguir a Jesús, lo que significaba vivir para Él, lo que significaba ser constituido como un apóstol en ese tiempo, porque dice la palabra del Señor que dice que Pedro era, dice, ¿verdad? Dice, quedó como un pastor de toda la gente en ese tiempo. Si Jesucristo es el fundamento, pero dice Jesucristo siendo fundamento, está diciendo de que si Jesús es un fundamento en la iglesia, entonces Jesús no puede llenar solamente la parte de abajo. Jesús lo llena todo, llena arriba, llena en medio y llena abajo. Él lo llena todo, bendito el nombre del Señor, porque Jehová es el Padre de Jesucristo y Él está por encima de todo. Así es de que Jesucristo está sometido a Jehová de los ejércitos, porque Él es el Padre de todo y no hay nada que esté por encima de Él, porque eso lo dice la palabra del Señor. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, querubines, todo está sujeto a Jesús. Entonces todo está sujeto a Jehová de los ejércitos, porque Él es el Padre, bendito el nombre del Señor. Entonces si Él es el fundamento de la iglesia,
Él no va a llenar solamente una parte. Si es fundamento, Jesús es fundamento, es porque es fundamento. Es porque Él no hace nada media. Es porque Él es lleno. Él lo puede llenar todo, desde arriba hasta abajo. Él no tiene límites. Él es ilimitado. Nosotros tenemos una mente limitada. Nosotros pensamos y vemos de aquí hasta aquella pared y ya no podemos ver más allá. Más si estamos quedando ciegos, ya no vemos casi, menos vamos a ver muy lejos. Más cuando se nos pone borroso, tal vez la vista, tal vez porque, verdad, falta de vitamina, falta de hierro y no está muy bien alimentado. Entonces, tal vez puede ser que no miramos mucho, o ya los años que nos van cayendo. Entonces, por eso es que tenemos esos problemas, porque somos limitados. El ser humano no va a poder ver muy allá. Entonces, algunos se levantan los lentes para arriba y